estar en este lugar. Sé que de manera virtual, ¿cierto? Cada uno en su hogar, ¿verdad? En la calidad de su hogar. Pero queremos aprender cosas interesantes en este día. Dice la palabra del Señor, 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Si no, sigad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16. Teniendo buena conciencia, si murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice la palabra ciertamente, ¿verdad? Estad preparados para dar defensa del Evangelio, con dos cualidades importantísimas, la mansedumbre y la reverencia delante del Señor. Sabemos que la mansedumbre es la pasividad delante de Dios y la reverencia es el temor respetuoso hacia las demás personas. Ahora, cuando uno emite defensa, hay tres aspectos que vamos a resaltar. Primero, que vamos a dar una opinión. Segundo, que vamos a tomar una posición clara, ¿verdad?, frente a los demás. Y tercero, que vamos a tomar una acción. Es importante, ¿verdad?, comenzar con esa palabra de parte del Señor. Vamos a prepararnos para poder dar defensa del Evangelio. Vamos a ver en este curso tan bonito que es Introducción a la Teología temas muy importantes para poder prepararnos y para conocer un mundo nuevo, tal vez para algunos, que es la teología. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Ahí en sus hogares le pido que ustedes puedan inclinar su rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial que Él nos pueda guiar siempre de la mejor manera. Amado Dios, te doy gracias, Padre, con todo mi corazón por este privilegio de poder estar en este seminario, Señor, en la región de Ambo, en la hermosa ciudad de Huánuco, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos presentes en este momento y en este lugar, Señor. Te pido que nos puedas guiar siempre, Padre, de la mejor manera, Señor. Seas tú hablando, seas tú ministrando, Señor, seas tú hablando a los corazones y que cada día podamos aprender más y mucho mejor de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y por la sobrenatural, precioso Espíritu Santo de Dios. Y te agradezco por la oportunidad. Permítenos conocerte cada día mucho más. Permítenos conocer el mundo hermoso y amplio de la teología, Señor, para poder dar defensa del Evangelio que eso nos indique, Padre, con temor y también con reverencia y con mansedumbre delante de tu presencia, Señor. Comenzamos este día lunes, esta primera clase, con tu amor y con todas tus bendiciones, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, mis hermanos, me gustaría que cada uno pueda dar su nombre, por favor. Solamente su primer nombre. Digamos, mi nombre para todos ustedes es Anthony. Quiero escuchar su voz. Sé que somos bastantes, pero solamente diga su nombre para poder. Amén. Por favor, tomen la libertad de comenzar, quien bien desee. Sí, hermanos, no sean tímidos, por favor. Solamente diga su nombre, nada más. Amén, pastor. Encienda su micro. Javier, ¿cierto? Javier, ¿sí? Ya. Jaime, pastor, Jaime. Jaime Soto Guamán, ¿sí lo estoy leyendo? Sí, gracias. Amén, pastor. Mi nombre es Mari Elizabeth Chaca Jiménez. Amén, hermana. Muchas bendiciones. Continuamos, por favor. Con toda confianza. Amén, pastor. O sea, mi nombre es Alondra Pacheco. Muchas gracias, hermana. Bendiciones. Amén, pastor. Muy buenas noches. Mi nombre es Yemima. Mucho gusto, hermana Yemima. ¿Quién más está por ahí? A ver, por favor. Amén, pastor. Que Dios le bendiga. Mi nombre es Julio César Cosme Berrospi. Amén, hermano. Muchas bendiciones, hermano Julio.
Pastor, buenas noches. Mi nombre es Yadira. Ujú. Mucho gusto, hermana, bendiciones. Pastor, Amén. buenas Buenas noches. noches. Mi nombre es Pedro. Sí, sí, por favor, uno a la vez, no se peleen. Pastor, buenas noches. Mi Amén, nombre es Javier Luis. Javier Luis, bendiciones, hermano. Amén, pastor. Mi nombre es Noemí Chaca Jiménez. Ujú. Hermana Noemí, bendiciones. Amén, pastor. Mi nombre es Jackie. Ujú. Hermana Jackie, muchas bendiciones de igual manera de parte del Señor. ¿Más por ahí? Amén, pastor. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es David Amén, hermano. Cuellar Hurtado, pastor. Ujú. Muchas gracias, hermano, bendiciones. Pastor, buenas noches. Mi nombre es Nancy Pulido. Ujú. Hermana Nel, Muy buenas sí, noches. siguiendo también sus nombres. Ajá. Muy buenas noches, pastor. Mi nombre es Ruth Javier. Ujú. Hermana, mucho gusto, Dios la bendiga. Amén, pastor. Muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Ríos, pastor. Ujú. Hermana Patricia, mucho gusto. Amén, pastor, buenas noches. Mi nombre es Gianmarco Vargas. Ujú. De igual manera, mucho gusto. Bendiciones. Amén, pastor. Buenas noches. Mi nombre es John Escobar Canto. Ujú. Hermano John, qué gusto saludarle. Amén. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Luciano. Hoy. Hermana Pastor, buenas noches. Risa Mi nombre Luciano, ¿no? Carvajal. es Yulisa Barret. Hermana Yulia, mucho gusto. Amén, pastor. Buenas noches. Mi nombre es Pedro. Ujú. Hermano Pedro, mucho gusto. Buenas noches, pastor. Hermanos. Sí. Hermana, ¿quién le iba a dar la palabra, creo? Allá. Sí, hermano, tengamos paciencia con el internet, como dice la palabra, paciencia unos con otros. Pastor, buenas noches. Soy Edwin, pastor. Ujú. Bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar. Los que faltan presentarse al final de la clase de igual manera, con mucho gusto lo vamos a escuchar. Por favor, apaguen sus micrófonos para que podamos todos siempre de mejor manera. Les pido su absoluta atención y comprensión también en ese aspecto. Y sé que usted ya dio leer su sílabus, ¿cierto? Esto es importante. Mire. El sílabus o plan de curso, ahí sale todo lo que vamos a hacer, usted se ha dado cuenta. Tenemos para eso 12 horas de trabajo, ¿cierto? Distribuido en 6 días. Nos toca aproximadamente, y es así, ¿verdad? 2 clases o 2 horas por día. El tiempo al máximo. Me contaban que con el pasado anterior se han, ¿verdad? Pasado de la hora de 9:30 a 10, y me parece también, ¿verdad? Prudencial hasta las 10 poder avanzar un poco. Veremos de acuerdo a cada tema, ¿cierto? Lo ideal está a las 9:30, pero vamos a ir dando el tiempo para poder avanzar y poder aprovechar cada minuto al máximo. Vamos a estar hablando del sílabus al final de esta clase. Hay algunos puntos importantes que voy a resaltar, pero vamos a empezar ya nuestro curso, ya digamos, el día de hoy. ¿Ya? ¿Les parece bien? Voy a compartir pantalla para esto y les pido que presten mucha atención. De ahí vamos a hablar un poquito más. Cuando comparta pantalla, por favor, cualquiera de ustedes, que somos en este lugar 28 personas, ¿verdad? 2 o 3 pueden decir, pastor, sí lo estoy viendo muy bien. Ya me lo pueden ver, por favor. Y, por favor, siempre esté leyendo su sílabus o el plan de curso. Todo lo que voy a hablar está allí, al igual que en su material, ¿verdad? Virtual,
Todo lo que está en la diapositiva está allí. Y si alguna cosita no está, seguramente usted, por favor, también anótelo, ¿verdad? Con su lapicero. Si usted puede, imprime el material, le va a ser de mucha bendición, se lo aseguro. Y si ya, sígalo de manera virtual, ¿cierto? Bien. ¿Me confirman si se pueden ver las diapositivas, por favor? Voy a compartir pantalla. Y no se olvide colocar su nombre y la palabra presente al lado derecho para poder tomar asistencia al final de la clase también. Me confirman, por favor. A ver, ahí está. ¿Sí? ¿Lo pueden ver bien? Amén, pastor. Gracias, hermana. Quiero escuchar. Amén, pastor. Sí, se ve. Para comenzar. Amén, pastor. Ya está, muy bien. Bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar nuestro curso. Queremos aprovechar, ¿verdad?, cada minuto. Cualquier detalle, materia, lo vamos a hacer al final también. Y como le digo y le repito, todo está en su plan de curso, también llamado sílabus. Este curso se llama, mis amados hermanos, Introducción a la Teología. Ahí está mi nombre, ¿verdad? Soy el profesor Anthony Chino. Vamos a ver los siguientes contenidos. Empezaremos con la introducción a la teología. Luego vamos a ver qué es la teología en sí misma. Vamos a ver también sistemas teológicos evangélicos, al igual que la revelación especial, la inspiración de las Sagradas Escrituras, que es importante, la iluminación, las formas de la palabra de Dios, al igual que el canon de las Escrituras, que es un punto importante en este curso de introducción a la teología, la inerrancia de las Escrituras, la existencia de Dios, las teorías de la creación, los conceptos teológicos, y también vamos a ver algunas conclusiones. Y usted tiene allí bastante bibliografía para poder seguir leyendo y también aprendiendo de la palabra del Señor. Tenemos aquí una pregunta interesante, ¿verdad? Número 2. Por favor, ¿alguien puede dar lectura al número 2? Amén, pastor, yo lo leo. Sí, por favor. El número 2 dice, ¿por qué es importante saber la teología para conocer bien a Dios, nuestra propia naturaleza, el propósito de existir y los aspectos de la salvación que el Señor nos ofrece? Amén, hermana, muchas gracias. Dice el segundo punto, ¿cierto? ¿Por qué es importante saber la teología para bien a Dios? Nuestra propia naturaleza, el propósito de existir, los aspectos de la salvación que el Señor nos ofrece. Hay un libro muy interesante que se llama Más vivo que nunca. Por favor, anótelo por allí. Más vivo que nunca.
del autor que es John Piper. Y él nos dice en la página número 3 lo siguiente, miren. Libros más grandiosos que se hayan escrito jamás sobre Dios es este libro, dice John Piper. Institución de la religión cristiana, de Juan Calvino, el cual comienza con esta oración, dice este autor John Piper. Casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la sabiduría verdadera y sólida, consta de dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Mis amados hermanos presentes, ¿es importante conocer a Dios? Claro que sí. Es importante que tú conozcas a ti mismo también, ¿verdad? Según Juan Calvino en este libro, Institución de la Religión Cristiana. Así que usted puede leer ese libro que también es muy importante, ¿cierto? De conocer a Dios y de conocer mismo. Luego viene el punto 3. Por favor, alguien pueda dar lectura con toda libertad. Amén, pastor. Porque el estudio de la teología sistemática edifica a los creyentes. Es un factor indispensable para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Muy bien, hermana, muchas gracias. Vamos a nuestras Biblias, a ver ahí en casa, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2. Partamos del versículo 11 también. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y él mismo con unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de Cristo. Tenemos allí en el punto 3, ¿cierto? Para perfeccionar. Esa palabrita, mi estimado hermano, viene de una palabra griega llamada catartismón. Por favor, anótelo por allí también. Catartismón, con tilde en la última vocal, que es la O. Lo repito, catartismón, que significa, ¿verdad? Algo que hay que ajustar, algo que hay que alinear, pero hacia abajo. Ah, interesante, ¿cierto? Es alinear, pero hacia abajo. Otro aspecto también importante es, ¿no? Hacer apto, preparar, ¿no? Restaurar. Y ciertamente uno se perfecciona a través de la preparación también, ¿no? Delante del Señor. Y claro, esa palabrita ministro, que ustedes pueden ver allí en ese versículo 4, ¿sí? A los santos para la obra del ministerio, ¿no? Esa palabrita griega que viene de diaconías, ¿no? Usted lo conoce muy bien, seguramente. De servicio, ¿no? Los diáconos sirven también en la iglesia del Señor. Entonces nos damos cuenta que hay que perfeccionarnos, pero hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Con humildad delante del Señor. Siempre pensando en el servicio hacia los demás. ¿Por qué estudiamos teología? ¿Por un ego personal? Claro que no, ¿cierto? Estudiamos a los demás. Hombre que ya se está titulando, ¿no? Así por de Dios. Ahora viene la práctica. Porque toda enseñanza cristiana e interpretación de la Biblia en la doctrina. ¿Vamos a aprender esa doctrina en este instituto bíblico? Claro que sí, ¿verdad? En este curso y en todos los cursos que ir viendo a consolidar nuestra sana doctrina de Señor. Sí, hermano. Toda libertad que uno lo puede hacer, por favor.
Pastor, está entrecortado. ¿Mi voz? Sí, se le escucha entrecortado. ¿Cómo está? Igual, sigue entrecortado. A ver, revisa un ratito. Dejé de compartir. Vamos con calma. Voy a dejar primero. ¿Me confirma, por favor? Por favor. Aún sigue entrecortado. Hermana Alondra, ¿me escucha? No, está entrecortado, pastor. A ver, es un ratito. Ahora, ¿cómo se escucha? Ya está mejor, un poco mejor. ¿Sí? Ya, a ver, voy a preguntar a otras personas, a ver, están atentos también. Bien, nos quedamos aquí, ¿cierto? Teníamos aquí el último punto, porque la mejor defensa contra la falsa doctrina, dice, es el buen conocimiento de la lo antagónico, Señor, la falsa doctrina con la sana doctrina como tal. Veamos lo siguiente. Una reflexión de Charles Ridie que dice así: ciertamente esta persona necesita ser un teólogo. En realidad, persona es un teólogo de una manera u otra clase. Y aquí está el problema, dice Charles Ridie. No hay nada malo con ser un teólogo aficionado o un teólogo profesional. Pero sí es malo, mis amados hermanos, ser un teólogo ignorante o descuidado. Por lo tanto, todos deben estudiar teología. Usted y yo estamos llamados a estudiar teología. Veamos también lo siguiente. Algunas características de un estudiante de teología. Primero, por Dios y su palabra.
Eso es lo primordial, ¿no? No podemos acercarnos a la Biblia si no es por amor y a su palabra. Segundo, dirección del Espíritu Santo. Una lectura constante de la Biblia. Lectura complementaria de teologías y también de libros cristianos es importante en este aspecto. Una mente inquieta para conocer cosas nuevas delante del Señor. Humildad para ser corregido en algunos puntos. Este detalle es importante, ¿cierto? Hay cosas que pensamos que están bien, pero no siempre están de manera correcta. Pero es importante la humildad para ser corregido. Al igual que la unidad con el cuerpo. Y también el deseo profundo de aprender de parte del Señor. ¿Es importante también para poder estudiar teología? Claro que sí. Al igual que el último punto, ¿cierto? Entera disposición a... Los escucho, por favor. Con toda confianza. Pastor, buenas noches. ¿Qué quiere decir mente inquieta? Donde El dice texto mente bíblico, inquieta, el número 5. Dígame. ¿Qué quiere decir con mente inquieta? Uh-huh. Dígame, hermana, le escucho a modo que conversamos un poquito también. El número 5, mente inquieta. ¿Qué quiere decir con esa palabra, mente inquieta? Claro, una mente curiosa para poder aprender cosas que el Señor se refiere, ¿no? Digamos, usted lee, le causa cierta curiosidad o lo queda con una incertidumbre, ¿no? Está inquieto por aprender algo nuevo. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Es la que aprende mucho más, hay veces, ¿no? Porque quiere aprender cosas nuevas delante del Señor. Uh-huh. Bien, volvamos al texto bíblico, por favor. Quiero que me puedan ayudar a leer para saber si estamos escuchando bien, por favor, ¿ya? Con toda libertad, no tenga ningún dedo en leer, por favor, nos pueda apoyar de esa manera. Vamos a volver a compartir pantalla. Ya pasan el punto 10. Y alguien, por favor, dé lectura al texto bíblico para saber si me están escuchando. Amén, pastor, dice Jeremías 9:23. Sí, hermana, por favor, gracias. En verdad que de lectura, le escuchamos. Ya. Amén, pastor, dice Jeremías 9:23-24. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Amén, pastor. Gracias, hermana, muchas gracias.
Vamos a continuar. Dice la palabra del Señor, para usted y para mí, ¿cierto? Que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Entonces es importante conocer a Dios y también de poder comprender al Señor en ese aspecto. Tenemos aquí un personaje que ya lo hemos nombrado, que es Charles Ridley. Él acaba de morir hace unos años atrás, hace 4 años aproximadamente, y él formula una siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué es la teología? Y vamos a hacer esto de Charles Ridley. Teología, nos dice él, es la interpretación racional de la fe cristiana. Y lo vemos en 3 puntos o elementos importantes que vamos a resaltar. Primero, que la teología es inteligible. ¿Qué significa inteligible? Que se puede comprender con la mente humana en una manera ordenada y racional. Segundo aspecto, la teología requiere aplicación y abarca la exégesis y la sistema. Acerca del exégesis, ¿qué es la exégesis? Es prácticamente extraer de adentro hacia afuera. Es sacar la verdad bíblica de la misma palabra del Señor para un tiempo contemporáneo como el nuestro, por ejemplo. En este aspecto me ayuda a profundizar el texto bíblico. Me ayuda a poder entender los idiomas originales de la palabra del Señor. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el griego en el Nuevo Testamento. Todo lo contrario es la eisegesis, como se conoce partes, ¿cierto? Que es meter en el texto prefiros. Como dicen por allí, un tema de contexto crea un pretexto. Escucha esa frase, lo repito. Un texto fuera de contexto crea un pretexto. Lo siguiente. Así que escuchen mi consejo en esta noche también, hermanos. Exégesis, aférrense a la palabra. Las escrituras nos han dado, dice Karl Barth, en una exposición, extraer de adentro hacia afuera. La fe tiene su deberá ser un estudio basado en la Biblia. La teología, estimados hermanos, es el descubrimiento, la tematización y la presentación de Dios. Veamos lo que dicen algunos teólogos con referencia a esto. Tenemos aquí, miren, a Juan Monroy, nos dice lo siguiente. En su sentido más estricto, la teología es la ciencia que trata de Dios, de sus atributos y de sus perfecciones. ¿Cuáles son los atributos del Señor? Nos podemos poner a pensar en este instante, ¿cierto? Primero, que Dios es eterno. Segundo, que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Dios, dice la palabra, que es omnipotente, en todo lugar se encuentra. Es omnipotente, en todo lo puede. La palabra omni significa todo. También obviamente está la santidad de Dios. Y hay un aspecto importante es este, es la presciencia. Es que Dios sabe el futuro de todos nosotros. Y leer el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17.
La teología es un esfuerzo ordenado por llevar nuestra experiencia de Dios al nivel de la expresión inteligente. Anselmo lo define como la fe buscando la comprensión, ¿no? Y yo les comparto una definición. Siempre he creído y he pensado, también se lo comparto. La teología no ni pretende estudiar a Dios. La teología estudia más bien la relación de Dios con... Lo repito, y usted me lo tiene en su material, ¿verdad? Y bien escrito, para que lo pueda comprobar. La teología no puede, ni pretende estudiar a Dios. La teología estudia más la relación de Dios con el hombre, como vamos a ver en todo esto. Pero ¿para qué nos sirve la teología? Es una pregunta interesante, ¿cierto? El estudio de Dios y de las doctrinas reveladas por Él de piedad. Juan Calvino nos dice lo siguiente acerca de la piedad, que es una reverencia unida al amor de Dios, que el conocimiento de Dios produce en nosotros. No estudiamos teología para ser egocéntricos, estudiamos para ser, ¿verdad?, el más conocedor en la casa de Dios. Estudiamos teología para tener piedad por aquellos que no todavía la palabra de Dios. Entendamos algo importante en esta primera clase, estimados hermanos. La teología es relativa, se puede equivocar, porque la teología lo hacemos los seres humanos, pero la palabra es infalible, la palabra es absoluta como tal. En nuestras teologías, como seres humanos, es relativo. Podemos equivocarnos en muchos puntos o en muchos aspectos. Dice la palabra, ¿verdad? Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Dios nos puede revelar a través de su palabra? Claro que sí. ¿Hay misterios de parte del Señor? Claro que sí también, ¿verdad? No todo lo vamos a entender. La teología no tiene respuesta para todo lo que... pero sí para una gran mayoría de esos. Miren lo que vamos a ver a continuación. Por favor, alguien lea lo que dice allí. ¿En qué punto estamos? Teología. ¿Qué es? ¿Qué dice la teología? Esta frase. Sí, a la lectura, por favor. Sí, con toda confianza, hermanos, participemos. Y creo que también puedo echar que se está escuchando bien el audio y también las diapositivas. Poco a poco me voy a nombres, me pido paciencia en ese aspecto. Quien tenga la libertad puede leer, por favor. Amén, pastor. Sí, hermana, continúe, por favor. En verdad, me alegra escuchar mis voces, porque si no, pienso que no me están escuchando. Continúe, por favor. La teología del griego Deus, Dios, y logos, estudio, razonamiento. Uniendo las dos palabras, el significado sería el estudio de Dios y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Es el estudio y conjunto de conocimiento acerca de la divinidad. Acerca de la divinidad. Muchas gracias, hermana. Lo vamos a ver eso un poquito en detalle más adelante, pero quiero que aprendan este texto o este concepto como tal. Usted lo tiene allí, ¿cierto? Dice, la teología es la ciencia de Dios. Correcto. La teología es la ciencia de Dios y su relación con el hombre y con el mundo. Ahí usted lo tiene más clarito en el gráfico, ¿cierto? La teología es la ciencia de Dios, que es el triángulo sentado, y su relación con el hombre y con el mundo. Apréndase bien ese concepto, ¿verdad? De acerca de la teología, porque es pregunta para
frase final. La teología es la ciencia de Dios y su relación con el hombre y con el mundo. ¿Ya? No se olvide, por favor, ese concepto. ¿Qué tal? Y si bien es cierto, se escribe la palabra teos, de ahí nace, ¿cierto?, la palabra teología, se pronuncia como seos, pero no se aplica en español, ¿cierto? No, nadie dice, vamos a estudiar seología. Si le decimos, vamos a estudiar teología, ¿cierto? Es un pequeño error gramatical, diríamos, del griego al español, pero bueno, tampoco está tan grave el asunto, ¿no?, en ese aspecto. Algunos decían eso, la palabra teos, Zeus, el dios griego, pero está muy lejos de ser una divinidad griega, ¿no? Este nombre de teos, que significa Dios. Mire lo siguiente que voy a compartir. También es una curiosidad que se lo entrego. Ahí tenemos a Adam, ¿cierto? Con Adam, en hebreo tierra roja significa. Luego tenemos a Teos, que es Dios. En este cuadro, claro, ¿no? Tenemos los ángelos, los ángeles. Luego viene la palabra griega, biblión, ¿no? Colección de libros breves. La palabra génesis, el origen de todas las cosas, ¿no? O como se dice en griego, el geneseos también, ¿no? Y aquí tenemos una palabrita interesante, ¿no? Demiurgia, o sea, y en otras palabras, la creación. ¿Qué quiero compartir aquí? Cómo se escribe, ¿verdad?, el nombre de Dios en griego, Teos. De esa palabrita nace la palabra teología, que es una palabra compuesta, ¿verdad?, en aspectos muy concretos de la ciencia que estudia a Dios. Ahora, algunos factores que se han incluido en la labor del teólogo son las siguientes, ¿no? La Biblia, la tradición, la cultura, ¿no?, la razón y también las emociones, claro que sí. Los teólogos también tenemos emociones, ciertamente. Veamos lo siguiente también. La labor del teólogo bíblico es extraer el principio divino y aplicarlo al tiempo de hoy. A esto necesita la ayuda del Espíritu Santo y la hermenéutica correcta. La Biblia es su propio intérprete. Cuando se niegue estos pasos, aparece la herejía, ¿verdad? La herejía, que es todo lo contrario a la sana doctrina como tal. No olvide esa frase que está con Celeste, mi amado hermano y hermana. Biblia es su propio intérprete. Tenemos a alguien muy conocido por nosotros, ¿cierto? Como Iglesia Evangélica, algunos también lo llaman protestantes, el doctor Martín Lutero. Y vamos a ver qué nos dice Lutero frente al concepto de teología o el teólogo. Dice así, ¿verdad? No se puede llamar teólogo a quien considera que las cosas invisibles de Dios se comprenden por las creadas. Más merece ser llamado teólogo quien entiende las cosas visibles y la espalda de Dios, considerándolas a la luz de la pasión y de la cruz. Entonces, es importante eso, ¿cierto? Que todo lo que hagamos en nuestra investigación teológica debe estar siempre a la luz de la pasión y de la cruz. Hermano, muchas gracias. Como les digo, en verdad que es muy confortante escuchar su voz y saber que estamos, ¿verdad?, comprendiéndonos unos a otros. Eso es de mucha bendición. La apologética, como dice aquí, es la defensa racional de la fe. ¿Contra qué aspectos? Contra el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Ustedes se preguntan, ¿verdad? Seguramente. Es un pensamiento que dice que solamente existe la materia. Y que al haber solamente materia, niega la existencia de Dios. Para el materialista no existe Dios.
¿Y qué es el escepticismo que aparece también ahí, cierto? Es la incredulidad, es la falta de confianza en el ser divino. Es también de la fe, ciertamente. ¿Y qué hace un apologista? Presenta, ¿verdad?, un tratado, un escrito, hace una defensa racional de la fe en este punto. Veamos también algo muy interesante, miren. Las clases de teología. Hay varios caminos para hacer teología. Y dependiendo del camino que use, este recibe un nombre específico. Primero está la teología bíblica, que es el estudio de la autorrevelación de Dios en su palabra de una manera progresiva a lo largo de la historia redentora. Su fuente, obviamente, de autoridad es la Biblia, de manera exclusiva, ¿no? Luego viene la teología, que obviamente es el estudio de la revelación de Dios a través de la historia de la Iglesia. Estudia el pensamiento, ¿no?, y las enseñanzas de los grandes maestros y teólogos de la historia de la Iglesia y las declaraciones de concilios, la formación de dogmas y también de los credos, ¿no? Aquí viene un aspecto muy importante. La teología sistemática. Teología sistemática. Por favor, mírenlo allí un ratito. Quiero enseñarles un libro también. La teología sistemática estudia la relación bíblica como un todo y no confía su desarrollo histórico, como nos dice aquí, y la da por tópicos de una manera consistente. La teología que organiza la doctrina, ¿no?, estudia y organiza todo lo que la Biblia completa tiene que decir con relación a cualquier tópico. Obviamente también incluye en este aspecto la teología bíblica y a la teología histórica como tal. Miren lo que les voy a compartir ahora. Aquí tengo un libro de teología sistemática. Aquí está este pequeño, mírenlo. Bueno, es un poquito grueso, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver. Este libro es de Wayne Grudem, se llama Teología Sistemática como tal. Dice, una introducción a la doctrina bíblica. Yo sé que usted lo quiere leer, ¿verdad? Sé que estoy leyendo su mente en este instante. Quiere leer este libro que es de mucha bendición. Pero eso hace la teología sistemática. Estudia todos los temas de la Biblia. Por ejemplo, pecado. Estudia el pecado en toda la Biblia. Salvación. Estudia la salvación en toda la Biblia. Digamos, Espíritu Santo, estudia el Espíritu Santo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cristología, estudia a Cristo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Antropología, como vamos a ver en un minuto, estudia al hombre tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Cómo se llama también a esto? Doctrina. La doctrina se forma en base a un estudio sistemático de la palabra del Señor. No a un texto solito o independiente, no, sino que a varios textos, ¿verdad?, unidos en ese aspecto. Y por eso, la teología sistemática. Bien, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Luego vienen aquí dos puntos importantes también, que vamos a explicar de la mejor manera que se pueda entender. Tenemos la teología de postula que Dios creando continuamente al experimentar su universo. Su fundador es Charles, ¿verdad? Como aparece ahí su nombre también en inglés, pero le vamos a llamar Charles. Habla acerca de la teología del proceso. Esto es importante resaltar un poco.
La teología del proceso nació de la filosofía del proceso y tiene dos aspectos importantes. Dios responde a la historia e incide en la historia. En ese aspecto coincidimos ciertamente, ¿verdad? Que Dios participa en la historia de su creación. Un ejemplo claro es la autorrevelación a su pueblo Israel, ¿cierto? Pero lo que sí no estamos tan de acuerdo es lo siguiente. Dios es la realidad más lejana y sin embargo más próxima de todas las realidades, ¿no? Del pecado y el estado del hombre no arrepentido. Soteriología lo vamos a ver en un instante, ¿no? Al igual que eclesiología y también la palabra escatología. Veamos esto a continuación. Por favor, quien no ha participado con la lectura lo puede hacer en este momento con toda libertad, como estábamos diciendo. Misiología. Por favor, escucho que alguien lo pueda leer. Amén, pastor. Gracias, hermana. Misiología es el área de la teología práctica que investiga el mandato, el mensaje y la misión de la Iglesia de Cristo, con enfoque en la naturaleza de la obra misionera. Es una ciencia multidisciplinaria, una deliberación intercultural sobre todos los aspectos de la propagación de la fe cristiana. Como tal, abarca la teología, antropología, historia, geografía, teorías y métodos de comunicación, religiones comparadas, apologética cristiana, metodología y relaciones interdenominacionales. Muy bien, hermana, muchas gracias. Es toda una ciencia, ¿verdad?, teológica, la misiología. No solamente se encarga de recolectar fondos y tampoco de solamente enviar, ¿no? Es todo un campo bastante amplio en ese sentido, ¿no? Ustedes pueden ver allí, ¿no? Abarca teología, apología, historia. Ciertamente a la teología. Veamos otros aspectos importantes también. La cristología, ¿no? Que ustedes lo van a llevar como un curso muy hermoso de parte del Señor también, ¿no? La palabra Christos y la palabra logos, que significa enseñanza o estudio. Por lo tanto, la cristología es el estudio de la persona y la obra de Cristo. ¿Es primordial? Claro que sí. Dentro de la teología cristiana. No se puede prescindir de ella. Es la columna vertebral del sistema doctrinal cristiano. Toda la Biblia, de tapa a tapa, ¿cierto?, habla acerca de la persona de Cristo. Luego viene algo muy pequeño, pero muy importante también. La teología pastoral. La teología pastoral es un estudio bíblico que trata sobre la persona del pastor y las acciones específicas que la labor pastoral dentro de una comunidad eclesial, ¿no? ¿También lo van a llevar como un curso teológico? Claro que sí. Teología pastoral 1 y 2 seguramente. Tenemos también la teología contemporánea. Es el estudio de Dios en nuestros días. Es el leer teológico de acuerdo en la época en la que estamos viviendo, ¿no? Tenemos también la eclesiología. Es el estudio de la iglesia. Esta rama de la teología está involucrada mayormente con las formas correctas de gobierno en la iglesia, ¿no? La palabra griega eclesía, que significa asamblea o reunión también, ¿no? De ahí la palabra eclesiología, el estudio de la iglesia.
Luego de la antropología bíblica, la palabra, ¿verdad? Antropos, que significa hombre. En teología se refiere a las doctrinas referidas al origen, naturaleza y condición espiritual del hombre, ¿no? Como tal. Por favor, ¿alguien puede dar lectura al párrafo que está en la parte de arriba? Los escucho. Amén. La teología es un tratado muy complejo y a la vez muy amplio. También se le conoce con el nombre de teología propia. Abarca, pues, además de aquellos otros temas sobre el hombre, los ángeles, Jesucristo, el pecado, la salvación, la expiación, el Espíritu Santo, la Iglesia y los acontecimientos finales. Muy bien, hermana, muchas gracias, muy amable. En una pequeña síntesis, teología propia. La teología propia es el tratado acerca de Dios Padre. Vamos a ver a continuación, ¿verdad?, la ciencia que estudia al Espíritu Santo, la ciencia que estudia a Cristo, ¿verdad?, la cristología. ¿Y quién se encarga de Dios como Padre, como tal? La teología propia. Por eso que dice allí, la teología propia es el tratado acerca de Dios Padre. Luego viene un curso que es bastante complejo, pero es de mucha bendición, al igual que la homilética, que es el arte y la ciencia de predicar y elaborar sermones bíblicos. Está su hermano mayor, diríamos, la hermenéutica bíblica, ¿no? El término hermenéutica se deriva del verbo hermeneo, que significa interpretar. En todo caso, es la ciencia de interpretación, ¿verdad? La ciencia de la hermenéutica es aquella que aplica todas las reglas necesarias para la explicación de algún pasaje literario. En el caso nuestro, hermanos, es el texto de la Biblia. Es importante esto, ¿verdad? La hermenéutica estudia todo el pasaje que queremos interpretar nosotros. Por ejemplo, tomamos 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Qué hace la hermenéutica? Estudia todo ese pasaje en conjunto. ¿Qué hace la exégesis bíblica que acabamos de mencionar hace un momento también? Estudia texto por texto, palabra por palabra, para poder interpretar de igual manera ese texto dentro de ese contexto llamado hermenéutica bíblica. Y viene algo precioso también de parte del Señor, ¿verdad? Un curso que van a llevar más adelante también, que se llama Doctrina del Espíritu Santo, o también llamada neumatología, ¿no? Es la doctrina del Espíritu Santo. Explica la persona, los dones y obras del Espíritu de Dios desde el trasfondo bíblico, teológico en la vida de la Iglesia, ¿no? En pocas palabras, estudia la persona del Espíritu Santo. Luego viene la teología del culto. Por favor, ¿alguien puede dar lectura a la teología del culto? Amén, pastor. La teología del culto analiza el origen y el significado del culto, de cómo se desarrolla y distorsiona a través de la historia. Revela cómo los diferentes cultos se han distanciado cada vez más del culto paradigmático de la Iglesia del primer siglo. En la Biblia Reina Valera de 1960 aparece el término culto por la traducción de los vocablos griegos latreia y treskeia, ¿verdad? Gracias, hermana. Muy amable. La palabra latreia y treskeia, ¿no? Son palabras griegas que vamos a aprender también más adelante. Al igual que la palabra adoración, ¿verdad? Latreia. ¿Cómo es nuestra adoración? Es en espíritu, dice la palabra del Señor. No es una adoración proscuneo. No necesitamos ver al ser que estamos adorando. Recuerda este punto importante y se lo comparto también. Nuestra adoración es latreia. Adoramos a un Dios que es espíritu. No tenemos la necesidad de verlo para rendirle adoración. En cambio, la adoración católica es proscuneo. Tiene que ver al ser que está adorando. Por eso que ellos adoran a las imágenes, ¿no? A la Virgen como a sus 5000 santos. Ven lo que están adorando ciertamente,
y también les besan los pies, lamentablemente, ¿no? Ese es otro tipo de adoración. ¿Dónde ven todo esto y mucho más? En una ciencia teológica llamada teología del culto. Y también una ciencia muy importante, ¿verdad? Pilar para usted y para mí. La soteriología. La cual es parte de la dogmática que trata de las bendiciones de salvación al pecador y de su restauración al favor divino y a la vida íntima en comunión con Dios. Prácticamente, ¿cierto? Trata acerca de la restauración, redención y renovación del hombre. Puede ser entendida de forma adecuada solo cuando se la contempla a la luz de su condición original, creado imagen de Dios, y de la subsiguiente perturbación de las relaciones entre el hombre y su creador, debido a la entrada del pecado en el mundo. Para palabras más sencillas, la soteriología estudia la doctrina de la salvación. Y por último, y no menos importante, como siempre voy a decir, la escatología. Un curso que también lo van a llevar más adelante, ¿cierto? Escatología proviene de la palabra griega eschatos, lo último, lo postrero, lo final. Escatología es el estudio teológico que trata de finales de la historia humana y del mundo. Es el punto final de la revelación bíblica. Es la corona de la teología sistemática. Es el clímax de la consumación triunfal a todo el estudio teológico. Y eso es cierto, ¿cierto? Si es lo último, lo postrero, lo final, es el clímax de todo lo que nosotros estudiamos, ciertamente, y le llamamos también palabra de Dios. Ahora vamos a entrar al punto número 2. Veamos este aspecto muy didáctico. Mire usted. Vamos a empezar con Jacobo Arminio. Él tiene un movimiento que se llama obviamente el arminianismo. Y él tiene 5 puntos importantes que también están en su material. Primero está la depravación parcial, dice, ¿verdad? Arminio. Luego viene la elección condicional. La redención ilimitada. La gracia resistible y número 5, caer de esa gracia, ¿cierto? Caer de la gracia. Frente a estos 5 puntos, que vamos a hablar en un momento más, nacieron o se dio como respuesta otros 5 puntos más, que son los del calvinismo. Y nos dice lo siguiente: la depravación total, la elección incondicional, la redención limitada, la gracia irresistible, y número 5 dice Juan Calvino, la perseverancia de los creyentes. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de puntos. Hasta aquí, por favor, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a empezar a hablar acerca de Juan Calvino y también de Jacobo Arminio, el tiempo que nos reste, ¿verdad? Para poder aprovechar cada minuto al máximo.
Ujú. Amén, pastor. Buenas noches. Sí, hermano, le escuchamos, por favor. Pastor, a ver, tengo una duda y, bueno, no me quiero ir con esa duda. Bueno, estábamos estudiando la relación de la teología con otras disciplinas y hablábamos de la apologética, el cuarto punto. Claro. Y hablábamos que algunos adversarios de la fe eran el materialismo, el escepticismo, y quiero consultarle. El agnóstico, por ejemplo, tengo conocidos que son agnósticos. ¿Podemos decir lo que es un adversario de la fe? En verdad no he salido de duda todavía aún porque he estado con muchos de ellos y me dicen que son agnósticos, ¿no? Entonces, eso quisiera tal vez comprender en esta noche, pastor. Claro que sí, hermano. Este es un aspecto interesante, ¿cierto? El agnóstico dice que no es posible conocer a Dios. No niega que hay un Dios en los cielos, el agnóstico, pero dice que no es posible conocerle, ni tampoco entenderle. El gnóstico, que es todo lo contrario, dice, ¿verdad? Sí es posible conocer a Dios, pero de una manera secreta, de una manera misteriosa, ¿verdad? Como dicen algunos. Pues de que hay tantos movimientos gnósticos el día de hoy, ¿no? ¿Son adversarios de la fe los agnósticos? Hasta cierto punto hay que tener mucho cuidado y recelo con ellos, ¿no? Habría que hablar con uno y ver qué es lo que ellos piensan frente a la palabra del Señor, porque ellos consideran que no es posible entender o conocer a Dios, que es un Dios muy lejano a nosotros en ese sentido, ¿no? Entonces, tengamos cuidado cuando hablemos con ellos, porque ellos no consideran, ¿verdad?, que se pueda conocer o se puede estudiar a Dios, como lo quiere postular también la teología en ese aspecto. Gracias, pastor. Creo que ha quedado claro. Sí, eso lo vamos a ver más adelante también, hermanos, no se preocupen. El agnosticismo, el gnosticismo, el ateísmo, el panteísmo, el politeísmo lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos acerca de la revelación general y la revelación especial de parte de Dios. Y la gran pregunta que usted se hace seguramente, ¿es posible conocer a Dios? ¿Es posible estudiar a Dios? Y eso vamos a ver en ese aspecto. No se preocupe, lo vamos a ver, Señor. ¿Tienen alguna pregunta más? Por favor, con toda libertad. Y si no hay, continuamos también con... Vamos a hablar un poquito acerca de Juan Calvino y Jacobo Arminio. Sí, los escucho, por favor, con toda libertad. Si tuviesen una pregunta. Bien, continuamos. Si tiene preguntas también lo puede escribir en el chat. El chat es para podernos comunicar. Me parece que el detalle, como yo he salido, ¿cierto? Se ha borrado el chat. Al final, antes que vaya, nuevamente coloca presente, ¿ya? Para poder anotar. Bien. Saque su cuaderno de apuntes, saque su lapicero, vamos a anotar algunos aspectos que vamos a ver a continuación. Empecemos con Juan Calvino. Sabemos que Juan Calvino nació en el año 1509. Él era abogado de profesión y escribe un libro importante que vimos al principio del curso, ¿cierto? En el año 1536, Institución de la Religión Cristiana, que tiene 6 capítulos y 16 páginas como tal, ¿no? Entonces puede ser pregunta de examen, ¿cierto? ¿Cuál es el libro más importante de Juan Calvino? Anótelo, por favor. Institución de la Religión Cristiana. ¿Qué profesión tenía Juan Calvino? Era abogado, ¿cierto? Aunque no amaba su carrera, era una obligación que le dio su padre, pero igual, ¿no? E igual terminó su carrera de abogado.
son algunos puntos importantes en la teología de Calvino. Esto usted lo va a ver toda su carrera. La predestinación. Algunos también le llaman la predestinación calvinista, ¿no? Para hacer una pequeña diferencia con la predestinación bíblica, ¿no? Ahora es importante este aspecto, ¿no? Que Juan Calvino en su iglesia retuvo el bautismo infantil. Así es. Juan Calvino aún seguía bautizando niños en su iglesia, después también de la Reforma Protestante del doctor Martín Lutero. Seguían, al igual que Lutero, con el bautismo infantil. Un alimento primordial, decía Juan Calvino, es la oración. Claro que sí, ¿verdad? La oración delante del Señor. También vamos a ver lo siguiente. Reconocía al gobierno civil de la iglesia. Y Juan Calvino reconoce 4 oficios importantes, ¿no? El pastor, al maestro, al presbítero y también al diácono, ¿no? De ahí la palabra presbítero, de la iglesia presbiteriana. A ver, veo un comentario, vamos a observar. Cualquier cosita ahí en verlos también. Ayudar, por favor. Ya. Es el libro Institución de la Religión Cristiana. Mi hermana Mari, por favor. Institución de la Religión Cristiana. ¿Ya? Ahora, yo también voy a escribir algunas cositas por allí. Acerca de la cristología. Esté atento también usted al chat para anotar seguramente. En la cristología, Juan Calvino decía, mire, hablaba de este aspecto. De un triplex. Así como usted lo va a ver ahorita. Ahí lo estoy anotando. A Cristo en 3 oficios. Como sacerdote, como profeta y como rey en su cristología. Ahí usted lo tiene en el chat, ¿cierto? El triplex munus. A Cristo como sacerdote, como profeta y también como rey. Un aspecto importante también en el Calvino, al igual que en el apóstol Pablo, ¿cierto? Acerca de la fe. La justicia es por fe, dice Juan Calvino. Ahora que postula mucho Calvino. Predestinación. Dice él, ¿no? Por un decreto eterno, Dios ha determinado el destino final de cada ser humano. Lo que voy a leer, no es necesario que la anote, pero sí escúchelo con atención, por favor. Dice Juan Calvino, no estamos de acuerdo en ese aspecto, ¿no? No depende de la presciencia de Dios. Esa predestinación es también la base de la confianza que los electos tienen, de que no han de perseverar en la gracia de Dios. Ellos le llaman la perseverancia de los creyentes. Ahora, vayamos a este aspecto. Estudiemos la predestinación como nos dice la Biblia. A ver, vayamos a Romanos. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8. Donde hay un texto muy conocido, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Versículos 29 y 30 vamos a leer. Dice la Biblia, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí está la palabra, ¿cierto? Predestinó. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vayamos a Efesios. A ver, hagamos un pequeño salto a Efesios. Capítulo 1, verso 4 y 5, anótelo por favor. Capítulo 1, verso 4 y 5. Dice la Biblia: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de, según el puro afecto de su voluntad. Pastor, ¿la Biblia me habla de Adán? Claro que sí, ¿verdad? Pero es de distinguir esto, hermanos. La predestinación de la predestinación bíblica, como dice la Biblia. Vamos a ver este aspecto, miren. Dice a los que antes conoció, ¿cierto? Quiere decir a los que conoció de antemano. La palabra prever, en un término más exacto, prever. Yo le pongo a usted un ejemplo. Cuando usted sale de su casa, ¿cierto? Y usted ve las nubes, que están oscuras y negras. ¿Usted qué piensa? ¿Que va a llover o que no va a llover? Todos que va a llover, ¿cierto? Que algunos sacan su paraguas, tal vez algo que los pueda cubrir de la lluvia o una chompa más abrigadora. Ustedes van a prever frente a un suceso, que en este caso es la lluvia. De eso habla la palabrita proegno, prever, que puede pasar ciertamente, ¿no? Ahora, yo sé que en Huánuco llueve, ¿verdad? Y sé que tienen el mejor clima del Perú también, para la gloria del Señor. Yo he estado por allí en 2 oportunidades y sé que es un clima muy hermoso, ¿cierto? No es tanto como la sierra, Cusco, Puno, donde parece que el cielo se está cayendo, al igual, ¿no? Ahí sí hay que prever un poco más, ciertamente, ¿no? Dice la palabrita predestinó. La palabrita predeterminó, ¿no? Limitar de antemano. Es lo siguiente. No quiero que nadie se pierda en este punto, por favor. Es un tema bastante complejo, sí. Es un tema que hay que investigar mucho más. Claro que sí. Pero entendamos esto, mis amados hermanos. Dios, antes de la creación del mundo, hizo un límite, así como usted ve mi mano, ¿verdad? Hizo un límite entre la luz y las tinieblas. Y Dios, escuche bien, Dios nos puso en la luz. Esa es la predestinación bíblica, que dice entre la luz y las tinieblas, y te colocó a ti y me colocó a mí en la luz. ¿Quién dice eso? Lo dice Scott Woody, y está en su libro, en su material, ¿verdad? Y si no está, también se lo voy a compartir, no se preocupe. Esa es la predestinación bíblica de parte del Señor. Pero ¿qué pasa aquí? Lo que viene es el libre albedrío, que uno decide salirse de esa luz de parte del Señor, ¿cierto? Entonces, sigamos investigando acerca de la predestinación calvinista y en este caso de la bíblica, ¿verdad? Acerca de la iglesia, ¿qué me dice Calvino? Dice que hay una iglesia visible y una iglesia invisible, y él tenía 2 sacramentos también, ¿no? El bautismo y la cena del Señor. Yo le hago una pregunta a todo el grupo, a ver quién me da la respuesta. ¿En qué se diferencia un sacramento de una ordenanza? A ver, pensemos un segundito en eso. Ahora somos 26 en el aula, ¿no? Veo que algunos intentan entrar, también salen, pero bueno, no hay problema en ese sentido, ¿no? ¿En qué se diferencia un sacramento de una ordenanza?
Si desea lo puede googlear también, ¿verdad? No hay problema. Pero creo que la diferencia es muy sencilla. A ver, póngalo en los comentarios también, por favor. Es un medio también que nos puede ayudar, a ver. Me dicen aquí, a ver, la ordenanza fue dada por Jesús, claro, ¿no? La Santa Cena, el bautismo de arrepentimiento, ¿no? También. Pero hay una diferencia interesante, mis amados hermanos. El como tal, la palabra latina, sacramentum, que produce gracia. Es por eso que ellos creen que el bautismo salva y que tomar la Eucaristía salva, y eso no es cierto. Es una ordenanza, como dice mi hermano, ¿verdad? Luis Darwin, siriaco inocente, fue dada por el Señor. Es un honor para usted y para mí. Pero eso no produce gracia, no produce salvación, bautizarnos o participar de la cena del Señor. Porque recordemos que alguien que cree en Cristo en su corazón, pero tal vez no accede a las aguas del bautismo, igual puede alcanzar la salvación. Pero no es como lo dice el católico, ¿cierto? Que no, que sí produce gracia el sacramento. Y eso no es cierto, ¿verdad? ¿Qué nos dice Juan Calvino en una frase interesante y se la comparto? El deber de un teólogo no es complacer al oído, sino fortalecer la conciencia, enseñando a las personas. Ustedes como teólogos que se están preparando en el instituto bíblico, ¿cierto? No es para complacer los oídos de los demás, ni tampoco para endulzarlos, ¿cierto?, con palabras bonitas. Tenemos que predicar la palabra tal y como es, verdadero, correcto y que sea útil para esas vidas y para esas personas. Hablemos para terminar nuestra clase de Jacobo Arminio. Algunos minutos más y ya vamos a terminar nuestra clase, no se preocupe. Trataremos de aprovechar, le digo, en el amor del Señor hasta las 10 en punto. 10 en punto si ya terminamos, ¿verdad? Para poder siempre respetar un horario también. Les voy a anotar la frase. A ver, mientras ustedes van allí, también, ¿verdad? Puedan anotarlo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Tienen una pregunta? Pueden aprovechar, por favor, también en hacerla. Decíamos que el deber de un teólogo no es complacer al oído. No, dice fortalecer la conciencia, enseñando lo que es verdadero, lo que es correcto y útil para las personas. Ahí sí lo estoy mandando. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca de Jacobo Arminio también. Jacobo Arminio sabemos que nació en el año 560. Era un teólogo protestante como tal, ¿no? Era escritor y también profesor de la Universidad de Leiden. Y era pastor, ¿verdad?, en Ámsterdam. Era el fundador de la escuela protestante anticalvinista. ¿Cómo así? La historia nos cuenta que Jacobo Arminio estudiaba teología
Le dijeron que tenía que sustentar, ¿verdad?, la predestinación calvinista. Así es como usted yo le deje ese tema de exposición, ¿cierto? Tal hermano tienes que predicar o exponer la predestinación calvinista y defenderla todavía. ¿Pero qué dijo Jacobo Arminio? No. El pensamiento de Juan Calvino es insostenible. No tiene consistencia bíblica. Y él empezó a estudiar mucho más, ¿verdad?, la biografía y las obras de Calvino. A la muerte de Jacobo Arminio, sus estudiantes, sus discípulos, ¿verdad?, establecen 5 puntos que le llaman rans, que también significa memorial o pliego de protesta. 5 puntos en contra del calvinismo, le llamaron ellos. Y cuando los calvinistas vieron esos 5 puntos, ¿qué hicieron? Establecieron 5 puntos en contra del arminianismo. Por eso que históricamente, hermanos, primero aparece con su teología Jacobo Arminio, ¿no?, y en respuesta a ese pliego de reclamos o protesta, aparece más adelante Juan Calvino. También aparece en escena John Wesley, ¿no?, 1703, fundador del metodismo como tal, que tenía una teología arminiana. Hermanos, hemos visto en este día puntos muy importantes y estamos terminando, ¿verdad?, brevemente, yo sé que sí, acerca de Juan Calvino y de Jacobo Arminio. Día miércoles vamos a comparar los primeros minutos con puntos del arminianismo y los dos del calvinismo. Yo le voy a enviar un material para que usted lo pueda leer y podamos entrar, ¿verdad?, con ciertas ideas para poder también importantes. Termino dándoles algunas indicaciones. Número 1, por favor, le repito y le pido, lea el syllabus o el plan de curso, ¿ya? Número 2, tenemos tarea para el día viernes. Yo también les voy a enviar y también les voy a comunicar a través del WhatsApp, ¿no? Tenemos que trabajar. Se lo enseño para que usted lo pueda ver mucho mejor, ¿ya? Aquí lo tengo ya bien especificado. Yo le voy a compartir a usted este ensayo acerca del pecado. El término de hamartiología, como vimos, la doctrina del pecado. A ver, vamos a esperar un segundito allí. A ver, creo que podemos ya bajar. Ahí está. Es un ensayo bastante pequeño, son 3 páginas, no es muy amplio, como usted lo puede notar. Ahí está, sí. Páginas que usted tiene que leer. Es bastante didáctico, tiene gráficos también, no es nada complejo en ese aspecto. Y vamos a responder algunas preguntas, miren. Se lo voy a enviar, no se preocupe, tal vez no lo pudo ver bien usted, pero se lo vamos a enviar. Preguntas. Es un balotario de 10 preguntas. Aquí tenemos el balotario. Ahí está. ¿Verdad? De región A, tenemos ahí nombre y apellidos, docente, nombre del curso. Y de 10 preguntas, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo define usted el pecado, ¿no? ¿Qué es una mente indisciplinada, ¿no? ¿Qué es la Septuaginta, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, ¿no? Y usted ya lo va a poder leer con mucho más calma. Ese es su primer trabajo para el día viernes. Se lo envío automáticamente terminada esta clase. Lo voy a subir al Classroom o clase virtual, como decía el pastor, ¿verdad?, al principio. Y también lo importante, miren.
Antes que nos olvidemos, por favor ponga su nombre en la mano derecha, su nombre completo y la palabra presente nuevamente, ¿ya? Como tuve que salir, parece que se borró este aspecto, ¿no? Por favor, le pido que lo pueda hacer para pasar lista también. Y tenemos un libro que vamos a leer. El libro Introducción a la Teología de José Grau. Lo vamos a leer por partes, ciertamente. A cada uno se le va a designar un capítulo o 2 capítulos de base arribas para que usted pueda sintetizar ese informante y al final todos vamos a compartir esas diapositivas unos con otros. Armaremos un solo paquete, ¿cierto? Y a todos se les va a enviar esas diapositivas. Usted terminará este curso en lo que es la teología, las ciencias teológicas, sistemas teológicos, y va a poder leer un libro en conjunto con todos sus compañeros y tener diapositivas para poderlo compartir con la iglesia, ¿cierto? ¿Todo eso es de bendición? Yo creo que sí, ¿verdad? Delante del Señor. Amén, hermanos. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta también? Tómense la libertad en estos minutos antes de las 10 para poderla hacer. Los escucho. Pastor, una pregunta. De acuerdo a las diapositivas, leí en el sílabo, o sea, al final, que se iban a hacer exposiciones de 3 minutos. A través, o sea, ¿cómo se va a hacer? ¿Se le va a enviar el trabajo o se va a tener que exponer? Eso es interesante, ¿cierto? Podemos tener 2 salidas. Viene ahora a mi mente una idea interesante. Podemos exponer a través del Google Meet, pero el detalle es la actividad de estudiantes, ¿cierto? Tal vez no podamos escuchar. Esa es mi propuesta, miren. ¿Qué tal si usted estaba en su casa, ¿no? Con toda confianza, ¿no? Ahí con la familia, ¿no? Usted grábese en la parte que le va a sintetizar en diapositiva, usted grábese 3 minutos. Y eso lo manda al grupo del WhatsApp. ¿Qué le parece? 3 minutos con toda confianza. Hasta le puede bajar la resolución para que lo envíe con mayor rapidez. Y ahí vamos a ver, ¿no? O también otra salida sería exponer, ¿no? Aquí en vivo, delante de todos sus compañeros, 3 minutos. Aunque el tiempo sí nos va a jugar un poquito en contra tal vez, ¿no? Y queremos que todos puedan compartir al menos 3 minutos. Si usted lo sintetiza en 2 minutos, pastor, esto, ok también, ¿no? Porque al final usted puede leer las diapositivas y también puede enriquecerse mucho más. ¿Qué les parece? A ver, ahora somos 25. Votemos libremente, ¿no? Si hay más de 10. ¿Qué le parece? ¿Grabar un video de 3 minutos al WhatsApp en una fecha determinada o exponer aquí en la sala? Los escucho. Mejor lo grabamos, pastor. Grabarse, pastor. Dice la hermana Gemima, ¿verdad? Sí, mejor nos grabamos. El hermano Luis Darwin dice, WhatsApp solo soporta 6 MB. Grabación. Sería enviar al Classroom, dice, grabarse, pastor, grabarnos. Creo que estamos llegando a un consenso, ¿cierto? Hermanos, yo envié prédicas de 10 minutos por WhatsApp y normal, o sea, no es que pese tanto, ¿no? Grábenlo de manera horizontal, ¿no? Y normal pueden enviar 3 minutos, suficiente, creo yo. A ver, pero sigamos leyendo, ¿no? Sí, lo mejor sería grabarlos por la cantidad de estudiantes. Sí, grabarlo, pastor. Bien, entonces, todos los que quieren grabar su video, levanten la mano derecha. Quiero verlos ahí sonriendo, ¿verdad? Felices. Hermanos, gracias por su paciencia. Sé que la internet se fue por algunos minutos, pero gracias a Dios creo que hemos avanzado muy bien el día de hoy. Y así como estamos, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar por lo que hemos recibido. O si tú una consulta más, creo que no, ¿verdad? Ese aspecto es importante.
Bien, pueden bajar sus manos, vamos a orar. Creo que todos se congelaron con las manos arriba, o yo me habré congelado, no sé, pero es un misterio, ¿no? Sí, se escucha, hermanos, se escucha, me confirman, por favor. Amén, pastor, sí se escucha. Amén, hermanos. Algunos se han quedado congelados, no se preocupen. Están dando gloria a Dios con las manos levantadas. Vamos a orar, hermanos. Cualquier consulta, por favor, al WhatsApp con toda confianza. Y les agradezco nuevamente por su atención y también por su paciencia delante del Señor. Amado Dios, te doy gracias, Padre, con todo mi corazón, por esta primera clase, Señor, juntamente con mis hermanos en la región de Ambo, en la ciudad de Huánuco, Padre Santo. Sé que ha sido una clase de mucha bendición, Señor. Te pido que nos puedas ayudar a mejorar cada clase, bendito Dios, tanto a mí como a ellos en el tema del internet, de las redes, Padre, y también para poder seguir participando y seguir aprendiendo delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu asistencia sobrenatural. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que nos va a iluminar cada clase, Padre. Seguiremos en comunicación por el WhatsApp, seguiremos en comunicación, Padre, por la clase virtual, bendito Dios del cielo, y todo sea para poder aprender mucho más delante de tu presencia, Señor. Bendecimos tu santo nombre por esta clase, y siendo las 10 en punto, decimos hasta aquí tú nos has acompañado, Señor, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, precioso Dios del cielo, porque tú te lo mereces, maravilloso Dios. Gracias, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.